Bienvenidos a Campo e Industria. En el programa de hoy vamos a estar compartiendo el material de nuestra visita al INTA, pero no va a ser un programa más. Cumplimos 700 emisiones ininterrumpidas, temporada 15ª de Campo e Industria en el canal local por excelencia, llegando a toda la región. Gracias, por supuesto, a los auspiciantes con el apoyo que han brindado en estos años y también a ustedes que están del otro lado. Por supuesto, a quienes me antecedieron en este micrófono, como el señor Luis Gareto y también Gonzalo Rodríguez, el agradecimiento a ellos por haber honrado esta profesión y también por estar al frente de un programa dedicado al campo y a la industria, al motor de la economía en esta región. Por eso nos sentimos halagados de estar compartiendo juntos ustedes el programa número 700 en el día de hoy, en donde vamos a estar justamente compartiendo la información que fuimos a buscar al INTA Rafaela con dos técnicos de lujo, el ingeniero agrónomo Juan Manuel Pico y el médico veterinario Alejandro Abdala. El déficit hídrico está impactando en la región, en los cultivos, pero también nos ocupamos de una enfermedad parasitaria que afecta a los rodeos lecheros. De todo eso vamos a estar hablando a la vuelta de la tanda. Así como me cuido en la cancha, también me cuido en la calle. Dale, Axel, que ya arranca. Recordá que tu vida vale, no solo para vos. Usá cinturón de seguridad. Portón Comercial de Carlos y Gustavo Canavesio. Representamos las mejores marcas: Baima, Implecor, Haylor, Pichón, Gentile y concesionario oficial Tractores Pauni. Portón Comercial, Avenida Sóboli, 1724, Rafaela. Laboratorio Insman presenta los clics del verano. Cuanto más revelás, menos pagás. Hasta un 30% de descuento en el revelado de tus fotos. Insman Revelado Digital. Con cada clic, un beneficio. Laboratorio Color Insman. Campo e Industria presenta la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Rafaela, ubicada sobre la Ruta Nacional 34, con un escenario distinto. Estamos en el medio de un lote de maíz, porque es uno de los cultivos afectados por esta falta de lluvias y precipitaciones que está azotando la cuenca lechera, al igual que en otras regiones productivas. Para hablar del impacto que esto tiene en la zona, en los lotes y en los cultivos, estamos con el ingeniero agrónomo Juan Manuel Pico, perteneciente al INTA Rafaela, que nos va a brindar un panorama acerca de cómo está aconteciendo todo esto aquí en los campos de la región. Bueno, Juan Manuel, gracias por estos minutos con Campo e Industria. Arrancamos por maíz, en donde estamos inmersos, y preguntarte cómo estás sintiendo esta falta de agua el cultivo. Bueno, bienvenidos una vez más. Sí, el cultivo de maíz, principalmente lo que estamos viendo en los sembrados en fecha de segunda o tardíos, están empezando a evidenciar una falta de agua, un estrés por la falta de agua, en lo que vemos nosotros, desarrollo desparejo, síntomas de achaparramiento de las plantas, que evidencian justamente este estrés en el que estamos inmersos en esta época todavía, y a raíz de eso empezaron a haber algunos lotes puntuales más complicados que otros, con pérdida de planta justamente por estrés, por sequía. Ante esta situación, una situación que de las últimas campañas no venimos acostumbrados por los excesos, estamos en lo que todos los expertos en relación al tema clima hablan de una niña, evidenciándose justamente en su potencia en este momento. Así que bueno, el cultivo evidencia esta situación, una situación de un desarrollo desparejo, con un evidenciado desarrollo irregular debido a este estrés. En lo que es maíz de primera, el maíz temprano, que se implantó ya hace unos meses, creemos, y de acuerdo a lo que leemos por informes y expertos como vos, ya hay pérdidas irreversibles, justamente recordando algunos días con mucho calor, también esta ausencia de precipitaciones allá por diciembre. Claro, los maíces de primera tuvieron un buen desarrollo durante toda la primera etapa posterior a la siembra, donde contaban con humedad disponible en el perfil y las lluvias acompañaron en ese momento, en esas primeras etapas, el desarrollo.
Y sí, ya más cerca de lo que puede ser noviembre, diciembre, donde se evidenciaba el periodo crítico para esa primer fecha de siembra del cultivo de maíz, las precipitaciones que ocurrieron fueron de maneras erráticas y eso llevó a que los lotes no rindan el promedio que uno esperaba. Venían desarrollándose muy bien y al momento de expresar todo su potencial fue donde falló el aporte de agua y en base a eso se vio afectado en el rendimiento. Tal vez los cultivos que fueron destinados a silo lograron un buen volumen, pero en la calidad que hace al aporte de grano fue un poco menor. Y los cultivos que iban para grano, que pueden ser los primeros que están empezándose a cosechar ahora, sí evidencian un rendimiento menor al que se esperaba tener. Esta situación, vos lo comentabas recién, aceleró por lo menos en esta cuenca el proceso de picado, el grano con destino a consumo animal, pero el grano con destino comercial sigue y está afrontando este déficit hídrico. ¿Existe la posibilidad de acelerar también el proceso de trilla? Sí, el productor normalmente, sobre todo en esta zona, aquel productor que es mixto, tal vez viendo el desarrollo que traía el cultivo, cambió su estrategia y tomó como alternativa, en vez de optar por un destino de grano, anticiparse, poder picarlo y tal vez, si se daban las condiciones, o depende después de cada productor y su situación puntual, hacer un cultivo posterior a ese maíz de primera, habiéndose anticipado con una fecha de picado. ¿Están las condiciones o el ambiente propicio en el caso del maíz y este déficit hídrico, la falta de lluvias, para que aparezcan enfermedades o plagas? Uno nunca está, sin posibilidad de un ataque. Lo que nosotros evidenciamos es que hubo, en este lote puntual, tuvo un ataque de la plaga que se llama normalmente cogollero, al que fue tratado ya hace bastante tiempo atrás, o sea que el ataque de plaga se puede dar. Lo que nosotros estamos viendo, y también eso se ve en el cultivo de soja, es una situación tal vez atípica a lo que podría ser, donde en la normalidad ya hubiésemos tenido algún ataque de alguna plaga puntual, hasta el momento vienen demoradas, retrasadas y demás. Volviendo a maíz puntualmente, sí hubo un ataque allá por principio de enero de la plaga que se llama comúnmente cogollero, y donde cada productor hizo el tratamiento correspondiente si así lo requería. Desde el punto de vista de enfermedades, al estar en una situación seca, tal vez no se dan el común de las enfermedades que se vienen dando las campañas previas, donde sí había con buena humedad un desarrollo de toda la parte de enfermedad, pero siempre hay que estar atento y hacer el monitoreo correspondiente. Te llevo a soja, porque ya sabemos las consecuencias o cómo está padeciendo el déficit hídrico del maíz. Con respecto a la soja, ¿qué nos puedes comentar? Bien, con respecto a la soja, tenemos en desarrollo tanto lo que son de fecha de primera como las de fecha de segunda. Las de fecha de primera lograron un buen desarrollo, una buena implantación y aprovecharon aquella lluvia que pudieron haber ocurrido en noviembre, y hoy son las que mejor estado presentan. Cultivos que ya cerraron surco, que están entrando en la etapa reproductiva, con un buen desarrollo, con una presencia de enfermedades en donde hay que es poco y no alarmante, donde no hubo reportes de plagas, salvo la presencia de arañuela, que en los cultivos de soja de primera, con el buen desarrollo que tuvo y demás, se puede decir que viene desarrollándose dentro de condiciones normales. No obstante, estamos entrando en la etapa reproductiva y pronto va a llegar al periodo crítico donde deberíamos recibir el aporte de lluvia para que se desarrolle normalmente. Los cultivos el cultivo de soja de fecha de segunda sí ya presenta distinta situación, donde en el espaciamiento sembrado a 52, por ejemplo, no lograron todavía cerrar surco, las plantas quedaron aletargadas ante esta situación de estrés. La presencia de arañuela ahí sí fue mayor y sí está teniendo un efecto, y esto es puntual. Hay que, lote a lote, productor a productor, muchas veces insistimos en esto, pero la arañuela es una plaga que se expresa, siempre está presente, pero se expresa en condiciones de seca, se expresa mejor, y es donde más daño puede llegar a hacer. Respecto a este daño, ¿tiene impacto en el rinde? Y lo que puede pasar es que
lleve a la pérdida de planta, y esto va a llevar a que la condición de ideal vamos a estar en condiciones menores y se termina transmitiendo en un menor rendimiento. Pero de vuelta a lo mismo, esto es productor a productor, potrero a potrero, porque es puntual y en base a ese desarrollo y esa situación que puede tener cada cultivo de soja de segunda. Puntualmente puede evidenciar, tal vez el productor, previendo una situación así, pudo haber optado por achicar espaciamiento entre surco u otra alternativa donde logró cerrar, donde el cultivo logró un mejor desarrollo y pudo haber escapado a esta presión de lo que puede ser arañuela. Estamos esperando aquí en otras regiones productivas el agua. Parece mentira, pero hace un año nos quejábamos todos por los excesos. Bueno, así es el negocio a cielo abierto, hay que indicarlo para aquellos que no están muy al tanto, y ahora se necesita agua. ¿Qué estiman ustedes los técnicos en cuanto al milimetraje? ¿Cuál sería el ideal como para empezar a atenuar este impacto del déficit hídrico en los cultivos? Y después preguntarte si tenés datos de napas, porque en su momento también fue una problemática, e imaginamos que a raíz de esta situación probablemente, por lo menos aquí en la zona, se hayan alejado de la superficie. Mira, hablar de cuánto necesitaríamos que llueva siempre es el ideal y el utópico que uno puede como técnico aspirar. Tal vez sí, lo que yo te puedo decir sin arriesgar a milímetro, porque no lo tenemos con certeza, es decir, lluvias que empiecen a ocurrir y que se den con una frecuencia que permitan en esta etapa de desarrollo todavía de ambos cultivos, de soja y maíz, que están en la parte vegetativa y entrando a la parte reproductiva más sensible, tener una periodicidad que nos lleve a un desarrollo normal. Situación, yo te podría decir, a lo mejor aspirar a 50 milímetros, y si después tenemos pronóstico para este fin de semana, supongamos que llueven estos 50 milímetros, y si durante el resto de febrero no tenemos esa precipitación, tampoco nos va a servir estos 50 milímetros. Entonces, lo ideal... Como tampoco, perdoná, sirve que caigan 150 milímetros en una hora. Eso, tampoco el otro extremo, es decir, si nos vamos a poner pedigüeño, vamos a pedir completo. La idea es que tengamos 30, 40, 50 milímetros más o menos por semana, cada 10 días, que acompañen el desarrollo de esta etapa, digamos, de la mitad de la etapa en la que se encuentran hoy los cultivos hacia la reproductiva y final, para lograr tener ese desarrollo y que la parte sensible, que es donde terminan de rendimiento, se encuentren en su mejor expresión. Con respecto a lo de napas que vos me decías, no hay que perder de vista, y yo creo que sí, tener presente que una situación de sequía como la que estamos viviendo, sin el aporte de esa napa que tanto mal nos pudo haber hecho en las últimas 2 campañas, no tendríamos tal vez el desarrollo, por ejemplo, del cultivo en el que estamos inmersos hoy, y habiendo pasado enero casi sin precipitación aquí en la experimental, fueron erráticas, pero aquí fueron donde más no llovió, ese aporte sí lo aprovecharon los cultivos y sí hicieron uso de ese agua que estaba en la napa. Entonces empezamos ahora a aprovechar lo que tiempo atrás nos fue perjudicial. Son las reglas de juego, son la situación en la que nos toca producir, y como bien vos dijiste, a cielo abierto nosotros la parte de precipitación todavía no la manejamos. Juan, muchísimas gracias por estos conceptos, por estos minutos con Campo e Industria. Seguramente renovaremos el contacto ya para evaluar lo que ha sido finalmente la campaña gruesa aquí en la zona 2017-2018. Así que te volveremos a molestar. Muy bien, no hay problema. Son bienvenidos. ¿Me da una mano, por favor? Mira, pensá así. Se contaron 2.700. ¡Juan! ¿Me das una mano? ¿Me das una mano? Sí. Para arriba. ¿Me das una mano con esto para ver cuándo podemos sembrar? Es fácil, pa, mira. Pasan los años y algunas cosas cambian. Pero cooperar nunca pasa de moda. Cooperativa Guillermo Lehmann. Más historia, más presente, más futuro. El campo lo sabe. Cada vez hay más New Holland. Pero, ¿qué significa decir más New Holland?
Significa que cada vez hay más razones para creer en el trabajo de todos los días. Significa encarar cada nuevo comienzo acompañado por la certeza de que va a valer la pena. Con más ganas de levantarse cuando el sol recién asoma y más energías para no parar hasta cuando ya se esconde. Es sentir que podemos más porque contamos con más apoyo. El campo lo sabe y vos también. Cada vez hay más razones para hacer lo que hacemos. Cada vez hay más New Holland. Tené tu piscina totalmente equipada en 24 cuotas. Pensá en verano. Pensá en Seica. Soboli 1067, Rafaela. Teléfono 03492 440 100. Basados en el respeto, compromiso y solidaridad, brindamos las mejores soluciones para la producción lechera y porcina. Veterinaria Rafaela, distribuidora mayorista. Contamos con stock permanente de los principales laboratorios. Veterinaria Rafaela, Francisco Peretti 882, teléfono 03492 422 044 Rafaela. Seguimos en la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Rafaela y vamos a hablar con el médico veterinario Alejandro Abdala sobre un tema que está haciendo mella aquí en la cuenca lechera, una enfermedad parasitaria llamada tripanosomiasis bovina que afecta a los rodeos y tiene particulares pérdidas, graves por cierto, en el caso de no ser tratada a tiempo o no ser detectada. Con él vamos a hablar de esta rara enfermedad que ya se hace presente aquí en la cuenca. Bueno, Alejandro, gracias por estos minutos con Campo e Industria. Bueno, la pregunta está hecha. ¿De qué se trata la tripanosomiasis bovina y cómo afecta a los rodeos? Bueno, a partir del año pasado, digamos del verano 2016-2017, se comenzó a hacer diagnósticos más o menos frecuentes de esta enfermedad en rodeos lecheros, principalmente en el centro de la provincia de Santa Fe. En el departamento castellano hubo varios casos y es una enfermedad nueva para la zona, para la región, pero en Argentina se diagnosticó por primera vez en el 2006 en rodeos bovinos de Formosa. Es una enfermedad parasitaria producida por un tripanosomiasis, es una enfermedad parasitaria donde fundamentalmente el Trypanosoma vivax, que es el que ha sido reportado en Argentina desde su primer aislamiento, y ha sido el que ha sido también diagnosticado por técnicas moleculares en los primeros brotes ocurridos, como yo dije, el verano pasado. Estaría presente también en nuestra zona. Esta enfermedad es en realidad una enfermedad conocida desde hace muchísimos años, sobre todo de origen africano, donde sí produce importantes pérdidas, sobre todo en la zona de África subsahariana, debajo del desierto de Sahara. Ahí reconoce una serie de vectores muy importantes, sobre todo uno que es conocido como la mosca tsetse y produce la enfermedad del sueño en humanos y se llama nagana en el ganado bovino. Ahora bien, a principios del siglo pasado, o mucho más antes todavía, en el siglo XIX, posiblemente por importación de bovinos de África a América del Sur, especialmente en Guayana o Centroamérica, se estableció la enfermedad en el nuevo continente. Desde ahí comenzó a ser diagnosticada, así que ya desde la década del 30 del siglo pasado se observaban los primeros brotes y luego ahí fue bajando, incluso en el año los 90, en medianos de los 80 del siglo pasado, se hicieron diagnósticos en Brasil. Y luego, hasta el 2006, apareció en Argentina. Pero también fue diagnosticada en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, en Paraguay. Reconoce como fundamentalmente es un parásito que es de la sangre, extracelular, que tiene las características de producir en los bovinos, fundamentalmente vacas, cabras, búfalos. No afecta al hombre, no es zoonótica, no afecta al perro, no afecta al cerdo. En este tipo de tripanosoma, el Trypanosoma vivax, producir anemia, alta temperatura y con ello en
rodeos lecheros bajo estrés, como han estado el año pasado nuestros animales, nuestros rodeos lecheros, recordemos que veníamos de una época de intensa lluvia, producir cuadros clínicos caracterizados por anemia, temperatura. Ello generalmente produce cuadros de aborto, es decir, que lo primero que se ha observado en algunos rodeos afectados fue importantes niveles de abortos, y si luego animales con baja condición corporal, que decaen, casi nula o nula producción láctea, animales que se mueren, y un cuadro general de pérdida y disminución de la producción muy importante en los tambos afectados. Y hago una pregunta, Alejandro, por este panorama que describís y detalles de la enfermedad. ¿Cómo se detecta? Y también preguntarte esto en función de que has dado diversos aspectos o síntomas que pueden llegar a confundirse con otras enfermedades, particularmente en esta época estival. Sí, en realidad primeramente fue confundida con lo que nosotros conocemos y que está arraigado en la zona, que es anaplasmosis bovina. ¿Por qué? Por los cuadros anemizantes y también de alta temperatura, con ictericia. La ictericia no es tan importante en la tripanosomiasis, pero sí muchos cuadros al principio fueron confundidos y eso produjo pérdida de tiempo al no hacerse un buen diagnóstico, y hubo problema de pérdida de animales porque como se demoró tanto el diagnóstico, no hubo el tratamiento adecuado, que no es el mismo que tiene anaplasmosis. Confunde algunos síntomas de anaplasmosis, que es conocida desde hace muchos años en la zona, pero bueno, la forma de diagnosticarla correctamente es que el veterinario reconozca síntomas, pero extraiga sangre con anticoagulante y la envíe a un laboratorio, puede ser los del INTA o algún laboratorio privado que tenga entrenamiento suficiente para hacer observación directa de los parásitos en los frotifinos de sangre. Esta es la forma que ha sido diagnosticada, de la cual todavía la seguimos diagnosticando, no tenemos una técnica serológica para hacerla. Pero bueno, todo animal sospechoso de anemia, fiebre, posibilidad de abortos, previo abortos, decaimiento del estado general, baja inmediata de la producción, mala condición corporal, edema, posiblemente papada o agrandamiento de ganglios linfáticos, sobre todo los que están en el frente de la paleta y demás, es de sospechar de la ocurrencia de esta enfermedad. No es uno de los animales, empieza a haber brotes, sí, son varios animales en el tambo que ocurren de esta forma. Y obviamente hay muertes. El grado de pérdida que ha habido en los tambos que estamos siguiendo ahora ha sido variable, pero podemos ver que hasta un 5 o un 8% de vacas muertas, además de un grado importante todavía de animales que al quedar en tal malo estado general no son recuperables inmediatamente porque están vacíos, de mala condición corporal. Ese animal se tiene que volver a reconstituir en reservas y demás, luego preñarse y después irá a dar lugar a una lactancia. En consecuencia, los productores se deshacen de ese animal acortando la vida útil de lo que es un vientre. Así que también vamos a evaluar el grado de pérdida que ha habido en uno de estos rodeos que nosotros estamos siguiendo puntualmente para estimar pérdidas de la enfermedad. El tratamiento. Bueno, existe una única droga. Una vez realizado el diagnóstico específico, que es la observación de los parásitos en sangre de los animales afectados, el uso de diaminacene, aceturato de diaminacene, en forma inyectable, es la única droga disponible en el mercado argentino que permite controlar la enfermedad. Eso quiere decir que va a controlar la parasitemia del tripanosoma, pero el animal al cabo de 15 días vuelve a ser susceptible si nos olvidamos decir cómo se transmitía. Si insectos hematófagos vuelven a transmitir la enfermedad. Esta es la característica más importante, es decir, cómo se transmite la enfermedad para entender cómo funciona. Bueno, se necesitan animales portadores que tengan el tripanosoma circulando en sangre y vectores mecánicos como son los tabón y la mosca brava son los que hacen la transmisión del animal enfermo a un animal sano. ¿Qué se hace respecto a ese animal enfermo? ¿Se lo aísla? Porque estos vectores móviles que comentás, ¿cómo contrarrestarlos también, no? Es bastante difícil. Para terminar la transmisión, el otro vector puede ser el hombre. Sobre todo en las maniobras como sangrado, cuando se usan jeringas y agujas no siempre desinfectadas,
Entonces toda cuestión que vehiculice sangre de un animal a otro puede ser también motivo de traslado de la infección. La cuestión de cómo proceder ante los casos, y los tiempos han sido variables, depende de la cantidad de animales afectados, el uso de esta droga que no es tan fácil conseguirla porque en la zona no está acostumbrada, es una droga que es para la zona de Garrapata porque es un barbicida también. Se usa en forma, nosotros tratamos que se use, ni bien detectados los casos, se vaya usando en forma individual, así a medida que van apareciendo los animales se vayan tratando. Eso no siempre es posible, los productores se ponen muy nerviosos y terminan haciendo tratamientos generalizados. Esto tiene un inconveniente, hay una cantidad de días de retiro de leche porque la droga aparece en leche, por lo menos 3 días debe ser no enviada a consumo humano, y tiene un periodo de casi 30 días de no envío la hacienda frigorífica, es decir, no puede consumirse la carne. De todas maneras, no ofrece más allá de 15 días, 20 días de protección a una nueva reinfección. ¿Por qué? Porque los animales pueden llegar a tener recaídas, pueden llegar a reinfectarse si sigue circulando la enfermedad y están los vectores en el rodeo. Así que de manera que hemos visto que algunos animales requieren más de un tratamiento durante la estación de insectos, que justamente es importante en esta época porque coincide con la estacionalidad de mosca brava y tábanos. Desaparece cuando desaparecen los insectos. Así que hemos estado observando eso y en algún tambo que tenemos bajo observación que tuvo el brote el año pasado, vimos que hasta ahora en lo que va del año solamente registramos un solo nuevo caso. Es decir, el año pasado tuvo muchos casos, hicieron los tratamientos y este año esperábamos a ver qué ocurría. Bueno, hasta ahora vamos bien, pero todavía falta una parte importante del verano. Así que pensamos que en los establecimientos que han sufrido brotes va a terminar decayendo el número de animales afectados y va a ser importante también el control de estas plagas, es decir, mosca brava y tábano. Prácticamente contra tábano no hay herramienta de control. Y contra mosca brava, los repelentes de mosca de los cuernos y caravanas que se suelen usar tampoco tienen mucha eficacia porque la mosca brava se ubica en las patas y no sobre el lomo como hace la otra mosca. De manera que lo que hay que hacer es tratar de que esta mosca se reproduzca lo menos posible en el medio ambiente. Estamos en un verano bastante seco. Si hubiera sido más húmedo, como ocurrió el año pasado, también tendríamos poblaciones más importantes de moscas. De manera que eliminar todas las fuentes de multiplicación de la mosca. ¿Cuáles son? Y todo donde haya material, bosta, material de cama o comida de los animales en descomposición, debe ser removido, debe ser rabasteado en los corrales y evitar toda esta fuente de material que junto con humedad hace que sea un lugar propicio para la multiplicación de los huevos de esta mosca. De manera que no hay mucha herramienta y es de esperar que la sequía nos siga acompañando, por lo menos para esto, darle menos chance de oportunidad de multiplicación de estos insectos. Alejandro, clarísimo estos conceptos sobre la tripanosomiasis bovina, una enfermedad parasitaria que, como vos bien marcabas, desde 2006 está en Argentina, pero que está empezando a conocerse aquí en la zona. Cualquier duda que tengan los productores, consultar con su profesional más cercano o bien concurrir hasta aquí, hasta el INTA, que lo van a saber asesorar de la manera correcta. De acuerdo, es así. Esperamos la consulta de los colegas, de los veterinarios o de los productores que tengan algún inconveniente o que quieran recibir asesoramiento. Estamos a disposición de ellos en todo momento para poder asistirlos y ayudarlos. Esto ha sido todo por hoy en Campo e Industria. Les agradecemos que estén del otro lado y los invitamos a renovar el contacto en el próximo programa, ya superando la barrera de los 700 que hemos cumplido en el día de hoy. Gracias nuevamente a los auspiciantes y a ustedes que están del otro lado semana a semana aguardando los contenidos que se generan en Campo e Industria. Hasta el próximo programa.